cuando vayas a empezar a grabar. Listo, doctor, ya la empecé. Listo. Dale. Muy buenos días a todos los amigos del grupo de reumatología y a los no reumatólogos. Para hoy el tema que tenemos, o que les voy a presentar, es el tema de evidencia, las guías basadas en la evidencia para reumatoides eosinofílica, conocida con poliangiitis, antes conocida como síndrome de Church-Strauss. ¿Cuál es la idea de esta revisión? Hace unos meses tuvimos en la clínica bolivariana un caso de Church-Strauss. Si bien era infrecuente, uno cuando revisa un paciente con un Church-Strauss, lo que automáticamente hace es transponer las guías de la vasculita ósea de Ancas, y uno básicamente con eso, queda bastante tranquilo. La idea de estas guías, de esta revisión, es que evaluemos cómo esta vasculitis puede tener un comportamiento diferente y que posiblemente cuando vean la próxima vasculitis con Ancas, esta próxima condición, se les hayan olvidado las guías, pero por lo menos que tengamos presentes que esta condición se comporta de forma muy diferente a sus dos primas cercanas, que son la poliangiitis microscópica y el antiguamente conocido como Wegener. Las guías salieron publicadas en Nature Review la primera semana de este mes. El día de hoy se las hago llegar para que las evalúen con más detenimiento. Los autores, un grupo bastante sólido, nadie dudaría pues de las guías. Entonces, la reumatoides eosinofílica con poliangiitis, previamente conocida como síndrome de Church-Strauss, es una vasculitis de vasos pequeños que se ha colocado dentro del grupo de las vasculitis Ancas. Es una incidencia muy baja, 4.2 casos por millón, y una prevalencia aún también muy baja, de 14 casos por millón. Yo creo que, me atrevería a decir que en este grupo pues es poco probable que uno haya visto más de 10 casos con esto, pero cuando las hemos visto siempre ha generado sospecha. No hay una diferencia entre hombre y mujer, y la presentación son personas muy jóvenes, son personas de 50 años. ¿Por qué coloqué en esta positiva vasculitis 3? Porque es una vasculitis que tiene como 3 principios y 3 formas de presentación. Primero, que es una vasculitis de vasos pequeños en pacientes con asma. Es muy importante tener presente que uno puede tener varias formas de esta vasculitis, como veremos en las próximas imágenes, pero el asma es definitivo dentro del diagnóstico. Segundo, que son pacientes donde el principio fisiopatológico es la eosinofilia, y el tercer principio es que son tejidos con eosinofilia, con vasculitis necrosante y con inflamación granulomatosa rica en eosinófilos. Esos son los 3 principios que dominan esta condición. Y lo segundo, que son 3 elementos muy importantes, es que esta condición cursa con 3 fases: una fase prodrómica alérgica, una fase eosinofílica y una fase vasculítica. En la fase prodrómica alérgica priman los síntomas de oído, senos paranasales y asma. En la fase eosinofílica priman los síntomas de corazón, de pulmón, y es donde vemos las fibrosis endomiocárdicas. Y las fases vasculíticas, que son las fases más que todo infradiafragmáticas, que es donde encontramos al paciente con glomerulonefritis, con púrpura y con polineuropatía múltiple. Una cosa interesante o importante tener presente es que estas fases no tienen que tener necesariamente este orden, se pueden sobreponer, pero generalmente los pacientes deben tener estas 3 fases, que pueden ser desde meses hasta años. La vasculitis, me parece fundamental tenerlo presente siempre que tengamos una vasculitis tipo poliangiitis microscópica tipo, digamos, Church-Strauss. Primero, que tienen 2 perfiles o 2 ferotipos diferentes.
El primer fenotipo es un fenotipo denominado, que son ANCA negativo, y un segundo fenotipo es el grupo denominado ANCAS positivo. El fenotipo de estos pacientes ANCAS negativo, que pueden ser entre el 50 y el 60%, tienen un comportamiento muy supradiafragmático. ¿A qué me refiero supradiafragmático? Bueno, supradiafragmático e intestinal. Ambos grupos cursan con eosinofilia, ambos grupos cursan con senos paranasales comprometidos y formación de pólipos, y ambos grupos pueden generar asma. Sin embargo, el grupo ANCA negativo es el que más lesión pulmonar nos va a dar en forma de fibrosis pulmonar. El grupo ANCA negativo es el que más cardiomiopatía nos puede dar. Hace unas semanas también tuvimos un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica, donde el radiólogo nos sugirió la presencia de una poliangiitis de este tipo, y definitivamente es esta manifestación, así el resto del cuerpo estuviera asintomático. Y la tercera presentación es gastroenteritis. Entonces, las vasculitis ANCA negativa, para resumir, son vasculitis supradiafragmáticas con excepción del diafragma. El segundo grupo, que puede ser entre el 40 y el 50%, son vasculitis ANCAS positivos, que tienen eosinofilia, también senos paranasales y también tienen asma. Recuerden que el asma es como el eje central para pensar en esta condición, pero en esta las lesiones son muy infradiafragmáticas porque son pacientes que cursan con glomerulonefritis, que enseguida miraremos qué tipo de glomerulonefritis es, cursan con neuropatía periférica y cursan con púrpura. Una cosa importante es que estos pacientes, dependiendo del patrón de ANCAS, pueden dar diferente afección pulmonar, lo cual vamos a mirar. Estas son 3 series de pacientes donde evaluaron pacientes que tenían lesiones ANCAS y pacientes ANCA negativo. Y miren cómo en la segunda serie, el compromiso pulmonar, en la serie de Cinico del 2005 era mucho más frecuente el compromiso pulmonar, al igual que el estudio de Halley, donde el compromiso pulmonar era más frecuente. El compromiso cardíaco también más frecuente en el grupo ANCA negativo. Tener presente que la principal causa de muerte en estos pacientes es el compromiso cardíaco. El compromiso intestinal fue documentado solamente en una serie de casos. De otra parte, las lesiones purpúricas, las lesiones de polineuropatía periférica única o mononeuritis múltiple fueron mucho más frecuentes en el grupo ANCAS positivo. El compromiso renal dado por una glomerulonefritis con lesiones crecémicas da mucho más compromiso también renal, y la biopsia con vasculitis tradicional también es más común en un grupo ANCAS positivo. Bueno, estos fueron los métodos utilizados para las guías. La revisión de la literatura se basó desde estudios del 1980 hasta el año 2021. Se evaluaron tres bases de datos y este fue el nivel de recomendación que utilizaron para un total de 198 publicaciones que encontraron. Entonces, el primer statement es el diagnóstico de poliangiitis con granulomatosis. Se debe considerar esta condición en pacientes con asma, rinosinusitis, eosinofilia, que comprometen un órgano vital. Y vamos a detenernos acá. ¿En qué tipo de asma pensar en esta condición? Asma, aparición en edad adulta, en adultos mayores de 40 a 45 años. Asma que no se agrava con las estaciones o, en otras palabras, con condiciones ambientales, y asma que en el tiempo cada día es más agresiva. Segundo, rinosinusitis y pólipos. Uno podrá pensar que los pólipos de per se son la población las puede tener, población no comprometida por vasculitis, pero los pólipos que son recurrentes luego de cirugía deben pensar en vasculitis. La eosinofilia, pues, que es otra característica hematológica, pero no siempre está presente. Y en estos 3 grupos, y recordando, los asmas de adulto o los síntomas de senos paranasales recurrentes que tengan compromiso infiltrado pulmonar, que ya vamos a evaluar qué,
neuropatía periférica hasta en el 70% de los casos. Algo muy que me pareció muy interesante es que de las condiciones que nosotros evaluamos, tanto enfermedades del tejido conectivo tipo lupus o artritis y vasculitis, nada más hay dos condiciones que pueden producir neuropatía sensitiva pura, y son esta y el síndrome de Sjögren. Entonces, si uno tiene un paciente con síntomas de senos paranasales, pulmón y una neuropatía periférica pura, uno podría, una neuropatía así puramente sensitiva, debería considerar esta posibilidad. Y el tercer criterio es una púrpura palpable. Ahora, en el statement 2, ellos dicen que no hay criterios diagnósticos para la glomerulonefritis, para este tipo de vasculitis. Desde el 2000, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, se han creado una serie de criterios, pero no pueden ser utilizados para el diagnóstico, no fueron creados para este propósito. Yo, con la humildad, pues ante un grupo, digo que si bien no son criterios diagnósticos, sino clasificatorios, deben ser utilizados como guía para llegar al diagnóstico, porque si no nos confundimos. Los primeros criterios fueron los criterios de Shure-Strauss en 1951, donde hablaban del ya conocido asma, eosinofilia, vasculitis sistémica, los granulomas y la necrosis fibrinoide de tejido conectivo. Langham en el 84 ya colocó el compromiso de dos órganos vitales. El American College of Rheumatology en el 90 saca como los primeros criterios más o menos validados y le da importancia por primera vez a la neuropatía periférica severa y le da cabida a la afección de los senos paranasales. La famosa conferencia de Chapel Hill en el 94 no suma mucho a los criterios nuevos, pero sí habla sobre la riqueza de la glomerulomatología eosinofílica. Y luego vienen los criterios de Chapman Hill del 2012, donde nuevamente hacen énfasis en la biopsia. Un estudio llamado el MIRROW, publicado en el 2017, que utilizó mepolizumab, utilizó unos criterios que fueron creados al azar. No fueron creados ni fueron validados, y estos criterios involucraban el asma, la eosinofilia, y tenían presente la presencia de hemorragia alveolar y ANCAS positivos. Perdón, amigo, está cerrado el micrófono. Sí, ya. 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 ¿Hace cuánto no me escuchas? Acá. ¿Me escuchan? Sí. Devolvete 2 diapositivas. Acá. Me dice dónde reinicio. Acá. Profe, hola, yo no sé si sea solamente yo, pero no estoy viendo la presentación. ¿La están viendo? Pues, a mí no se me ve, profe, no sé los demás. No, tampoco. Listo. Ya la vuelvo a montar. Ahora sí. Sí. Me dice desde cuándo se perdió el sonido. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, otra diapositiva. ¿Para atrás o para adelante? Esta. Ahí está bien. Gracias. Me dices, Laura, cuando vuelvas a grabar. ¿O está grabando? Ahí todavía está grabando, doctor. Listo, dale, amigo.
Entonces, los primeros criterios fueron de Chura-Strauss, que son del 51, donde hablaron inicialmente del asma, la eosinofilia y la vasculitis. Los segundos criterios son los de Langham, donde tocan por primera vez el número de eosinófilos por más de 1500. El American College del 90 coloca ya entre los criterios la afección de nervio periférico, tanto de forma de neuropatía periférica, mononeuropatía o polineuropatía. En el 90 entran por primera vez el compromiso pulmonar y adicionalmente entran la afección de senos paranasales que previamente no se habían tenido. En Chapin Hill del 94 entran la afección con forma de granulomas que tampoco había sido evaluado previamente. En el 2012 se actualizaron los criterios de Chapin Hill y nuevamente hablaron sobre la biopsia. Y en el 2017 aparece el estudio Mirror, donde se habla de mepolizumab, un inhibidor de interleuquina 5, donde en este análisis se creó la presencia de hemorragia alveolar y de ANCAS positivo como criterios diagnósticos. Más recientemente, o sea, el año inmediatamente anterior, ya el American College of Rheumatology habla sobre los criterios validados. Tienen como criterios clínicos la obstrucción de la vía aérea, pólipos nasales y mononeuritis múltiple. Recordarles nuevamente, pólipos nasales recurrentes. Y dentro del laboratorio de biopsia, la eosinofilia, que ya no es de 1500 sino de 1000, la biopsia con extravasación de eosinófilos y los test citoplasmáticos C-ANCAS y la presencia de ANCAS C3 y PR3 ANCAS, quitarle punto, así como la hematuria. Entonces, en estos criterios vemos cómo el conteo de eosinófilos baja y cómo entran la presencia de ANCA-C como un factor que nos debe alejar de esta posibilidad. Entonces, en conclusión, respecto al punto 2, dada la ausencia de criterios, igual que para muchas otras vasculitis, el diagnóstico se debe basar principalmente en la clínica. Clínica que incluye el asma, la rinocinositis crónica con pólipos recurrentes, la eosinofilia impredesante. La eosinofilia puede no estar presente en la fase vasculítica. En otras palabras, si un paciente tiene una polineuropatía, tiene neuropatía periférica, tiene glomerulonefritis y no tiene eosinofilia, no nos descarta la posibilidad de un síndrome de Chura-Strauss. Los infiltrados pulmonares, la miocardía eosinofílica y la gastroenteritis eosinofílica y glomerulonefritis. Los ANCAS también deben considerarse para el diagnóstico de esta condición. El punto 3 es que esta condición debe ser recomendada, debe ser manejada por un grupo interdisciplinario, como veremos la importancia del control de síntomas paranasales y de síntomas pulmonares. Y aquí el primer punto de práctica clínica que me parece fundamental, las pruebas diagnósticas. Hay dos grupos de pruebas diagnósticas para pacientes de referencia y pruebas diagnósticas para casos seleccionados. Las pruebas diagnósticas para todos los pacientes, uno podría decir que son generalmente los que haríamos a cualquier paciente con vasculitis, pero ellos evalúan adicionalmente la sangre oculta en heces, hacen pues un perfil inmunológico completo, hacen el perfil hematológico que nosotros haríamos, pero dentro del estudio de imágenes, radiografía de tórax de seguimiento y tomografía de tórax al inicio de la enfermedad. Hacer pruebas de función pulmonar a todo paciente al momento del diagnóstico. Hacer consulta de otorrino a todo momento del diagnóstico y hacerle una ecocardiografía a todo paciente al momento del diagnóstico y para seguimiento. Yo me atrevería a decir que es una vasculitis que para seguimiento pulmonar la deberíamos seguir como seguimos una esclerodermia, y es con exámenes de función cardiopulmonar una vez al año, empezando con TACAR en el caso de pulmón. Y hay otra serie de estudios para pacientes ya seleccionados. La electromiografía, la biopsia renal en algunos casos, la endoscopia y la colonoscopia,
las audiometrías. No es común que el paciente tenga pérdida auditiva, pero sí pueden presentar disminución de la agudeza auditiva. La biopsia de piel, que ya hablamos que no es obligatoria. La resonancia está indicada en pacientes que tengan de base cardiomiopatía, pero no son para todos los pacientes, sino cuando la ecocardiografía sugiere que podría haber alteración. El Doppler venoso y el arterial buscando cambios en la circulación, y en algunos casos muy seleccionados el estudio líquido cefalorraquídeo. La biopsia es recomendada, pero no es esencial para todos los pacientes. ¿Qué territorios biopsiar? El riñón. El riñón, la tradición si es que existe, lo más frecuente es encontrar glomerulonefritis necrosante crescénica, con infiltrado eosinofílico y cambios granulomatosos. Para resumir, sería una glomerulonefritis necrosante con presencia de altas concentraciones de eosinófilos. Sin embargo, los pacientes que tienen ANCA negativo no van a presentar estas glomerulonefritis crescénicas, sino van a presentar formas membranosas. Entonces, si el paciente es un paciente ANCAS positivo, pensemos glomerulonefritis necrosante crescénica con eosinófilos. Pero si el paciente es un ANCA negativo, no descartemos si vemos formas membranosas. Las lesiones de piel básicamente son las vasculitis necrosante con presencia de eosinófilos. Los pólipos nasales, que uno se vería muy tentado a biopsiarlos por la facilidad, no son muy recomendados. Y pulmón y tracto gastrointestinal. El pulmón también no es lo más utilizado, ni el tracto gastrointestinal, con biopsias a ciegas, pero si el paciente tiene lesión, podrían arrojarnos resultados muy típicos. ¿Qué hacer con el test de ANCAS? El test de ANCAS no es absolutamente sugestivo de esta condición, pero me parece que es fundamental pedirlo, porque si es positivo o negativo nos permite seguir ciertos patrones. Si el patrón es el 40% de los pacientes tienen ANCAS, de esos 40, perdón, la suma no da 45 de 50, pero hay series que sugieren que el 50% tienen ANCAS. En esos ANCAS, el 45% va a ser patrón MPO y el 5% va a ser PR3. Como dije inicialmente, los ANCAS positivos tienen más neuropatía periférica. Recordar que pueden dar polineuropatía periférica sensitiva pura, glomerulonefritis y púrpura. Los ANCAS positivos tienen menos compromiso cardíaco y pulmonar. Hay series que sugieren que tener ANCAS positivo disminuye la probabilidad de que uno tenga compromiso cardiopulmonar. El C-ANCAS es interesante porque estos pacientes con C-ANCAS tienen lesiones nodulares no tipo infiltrado, sino nódulos migratorios, y son más parecidos a lo que veríamos en una granulomatosis tipo Wegener. Ahora, importancia de los ANCAS. Los ANCAS positivos tienen más riesgo de recaída, pero los ANCAS negativos tienen peor pronóstico, más riesgo de muerte, porque recordemos que la principal causa de muerte en estos pacientes es disfunción ventricular, y finalmente el perfil de ANCAS no debe definir la intervención. La remisión es definida como ausencia de síntomas clínicos. Lo que vamos a buscar es la remisión. La remisión es evaluar la ausencia de síntomas clínicos luego del tratamiento y considerar una dosis de esteroides baja. Cuando consideraremos cuál es la meta, llevar al paciente a remisión. ¿Qué es remisión? Un VIVAS de 0 con o sin tratamiento concomitante. Pero también se acepta remisión en el caso con glucocorticoides con dosis bajas de prednisolona hasta 7,5. 7,5 es una dosis que colocó arbitrariamente. Entonces, en esta guía se recomienda que remisión sea considerada paciente con un VIVAS de 0 y dosis máxima de prednisolona 4 miligramos por día. Dentro de la remisión se debe tener dentro de la remisión completa se debe tener presentes
perdón, ni síntomas de senos paranasales ni síntomas de asma, que van por aparte. Ahora, hablemos del tratamiento. Para el tratamiento, los autores recomiendan utilizar el Five Factor Score, el factor de 5 puntos que se ha utilizado para poliarteritis nodosa. Si bien estos 5 factores, que son insuficiencia renal, proteinuria, miocardiopatía, afección del tracto gastrointestinal y afección de senos paranasales, fueron modificados en el 2010, los autores recomiendan que se sigan utilizando los primeros criterios validados por Guilleban. En otras palabras, los criterios iniciales que no tienen presentes senos paranasales. Otra manifestación es que nos deben hacer pensar en una enfermedad rara, en enfermedad agresiva, es la polineuropatía periférica, la hemorragia alveolar y la afección ocular. En otras palabras, estos pacientes deben ser considerados pacientes con formas graves que requieren inmunosupresión intensa. Una cosa importante es que el 5 score solo es el momento del diagnóstico, por lo que si una de esas apariciones catastróficas aparecen posteriormente, el tratamiento ya se debe ir ajustando. Inducción de remisión. La inducción de remisión en estos pacientes principalmente debe ser todos los pacientes deben recibir esteroides. Es algo pues que la guía es muy enfática en eso. Y posterior del esteroide, después de los pulsos, dosis altas de esteroides. Estos pacientes siempre deben ser llevados a esteroides a dosis bastante altas al debut, y no, lo que recomiendan dentro ya de los apuntes adicionales del texto es no bajarse de 1 miligramo por kilo al debut. Los pacientes con esteroides orales precedidos de pulsos podrían entrar en remisión. Sin embargo, la ciclofosfamida más los esteroides producen remisiones más prolongadas. ¿Por qué la ciclofosfamida? Porque la ciclofosfamida es un solo estudio de 70 o 80 pacientes, en los que evaluó que la ciclofosfamida en pacientes que tenían un high score, cuando daban dosis de ciclofosfamida, tenían mejor pronóstico comparado con aquellos que tenían solamente 6 pulsos. La inducción con ciclofosfamida, ¿cuánto tiempo? La recomendación es que sean 6 dosis. O sea, lo que utilizaríamos una nefritis lúpica, por decirlo. Pero si el paciente durante el curso de lograr remisión fue muy lenta la mejoría, o si el paciente al mes 6 no logró mejoría, las dosis, la inducción podría ser llevada 9 o 12 meses, que es muy parecido a lo que se recomendó inicialmente para vasculitis ancas. Este cuadro está en las guías que se las haré llegar en su debido momento. Hablan de enfermedad severa, pacientes con hemorragia alveolar, los criterios del 5-FAI score, dar pulsos de glucocorticoides, ciclofosfamida o rituxi, de cual posteriormente hablaremos, y terapia de mantenimiento con rituximab. Y en la enfermedad no severa, esteroides solos y posiblemente glucocorticoides, más mepolizumab. Bueno, y en la recaída, nuevamente, se recomiendan los pulsos de glucocorticoides y la ciclofosfamida o rituximab. Entonces, en el punto de vista del rituximab, el estudio se llama el RIOVAS, es un estudio hecho por Terrier, no publicado, sino como abstract en el colegio, en el ACR del 2021. Utilizó 1 gramo de rituximab cada 15 días versus ciclofosfamida 9 dosis durante 5 meses, y el desenlace final fue la remisión completa a estos 5 meses, considerando remisión vivas de 0 y prevención a menor de 7.5. Los eventos adversos y la exposición acumulada al esteroide fueron similares en los dos grupos. No se encontró diferencia significativa en la respuesta Rituxi ANCAS positivo y ANCA negativo, y no se encontró diferencia entre los pacientes con enfermedad de nueva aparición o enfermedad recidivante. O sea que el rituximab es una muy buena opción en estos pacientes, independiente de que sean ANCAS positivos o ANCAS negativos, que uno podría caer en la tendencia de pensar que esa ANCA negativa no merita el tratamiento.
También se ha utilizado para inducción de remisión de esteroides solos y la tasa de mejoría puede ser del 93%. Sin embargo, la tasa de mejoría en remisión la tasa de recaída del 35%, bastante alta, especialmente con 35%, perdón, especialmente en pacientes con cuadro respiratorio y que reciban inmunosupresores como ciclofosfamida y azatioprina. Otros medicamentos, metotrexate, leflunomida, azatioprina, han sido utilizados, pero la evidencia es muy escasa. Uno se vería tentado a decir hasta acá que la terapia de inducción de remisión podría ser ciclofosfamida 6 dosis o rituximab, y para sostenimiento de rituximab. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque las tasas de recaídas, cuando se utilizan otros ahorradores como azatioprina, que uno se debería tentarlo, o micofenolato, no han sido validados. Continuando con el mantenimiento, la evidencia es muy poca en mantenimiento, pero es claro que hay que darla. Los estudios observacionales hablan de glucocorticoides más azatioprina, metotrexate y leflunomida para la remisión, pero ninguno de estas combinaciones con los ahorradores de esteroides tradicionales mostró beneficio. Pero sin embargo hay un estudio muy pequeño, de hecho también es un abstract que utilizó rituximab 500 miligramos cada 6 meses y encontró que debería lograr menos tasa de recaída cuando era cada 6 meses comparado con a dosis a necesidad. Entonces, lo que uno podría ya como mensaje para llevarse es utilizar Rituxi o ciclo en inducción y utilizar Rituxi en mantenimiento cada 6 meses. ¿Qué es una recaída? Entonces, considerar recaída o exacerbación pacientes que tengan empeoramiento de los síntomas tanto sistémicos como síntomas respiratorios, llámalo asma o manifestaciones de otorrino. La eosinofilia aislada no debe alarmarnos, si la eosinofilia aislada no necesariamente es un marcador de recaída y esta eosinofilia no es un determinante para decir que el paciente está recaída. ¿Qué se considera una recaída sistémica grave y no grave? Recaída sistémica grave son el paciente que entra que cumple criterios del FIE score, y recaída no grave son otras manifestaciones, dentro de las cuales están la fatiga, la pérdida de peso y el dolor articular. Recaída sistémica grave, nuevamente, rituximab y ciclofosfamida, los agentes inductores. Se puede preferir rituximab a ciclofosfamida si el paciente ya recibió ciclofosfamida, especialmente en 2 casos, en pacientes que lograron remisión con rituxi o que no respondieron a ciclo. Y la ciclofosfamida se puede considerar primera línea en pacientes que fallaron a rituxi o que tienen afección cardíaca. Entonces, rituxi en el escenario de falla a ciclo o poca mejoría a ciclo, y ciclofosfamida en pacientes que inicialmente recibieron rituxi y fallaron, o pacientes con afección cardíaca. Pacientes en recaída sistémica no grave podrían darse solamente esteroides, y cuando hay recaída respiratoria pura es fundamental el apoyo de neumología y el apoyo de otorrino. ¿Qué es refractaria? Refractaria se debe considerar el paciente que después de 4 semanas de intervención, 4 solamente, no se logra mejoría. ¿Qué hacer con el cuadro refractario? Primero, evaluar si en verdad estamos ante la presencia de una poliangiitis. Segundo, verificar si el paciente sí recibió la intervención. Tercero, evaluar si el paciente sí se lo tomó o si fue adherente. Y cuarto, muy importante, saber si estamos en presencia de una enfermedad refractaria o de lesiones cicatrizales secundarias a la condición médica. En caso de refractariedad, el tratamiento es muy parecido a los pacientes que previamente hablamos en recaída, es rituximab en los que fallaron a ciclo y ciclo en los que fallaron a rituxi. Si hay falla, están los inhibidores, el mepolizumab, la interleuquina 5 inhibidor, la plasmaferes y las gamaglobulinas. El TNF inhibidor y el mofetilmicofenolato en casos seleccionados, pero lo colocan como seleccionados casi que ninguno. Entonces,
En caso de enfermedad en recaída refractaria, recurriríamos